separe. Y tu nombre ser, yo maltraté, de lo alto caí y mi alma lastimé, pero en tus brazos me encontré. A pesar del mal en mí, tú me amas, yo no sé, pues en tus brazos me encontré. Y de nuevo me diste aliento para alabarte, arrepentido de mis pecados, vivo, y fue por tu sangre preciosa, que hoy respiro, respiro, respiro. De lo alto caí y mi alma lastimé, pero en tus brazos me encontré. A pesar del mal en mí, tú me amas, yo lo sé, pues en tus brazos me encontré. Y de nuevo me diste aliento para alabarte, arrepentido de mis pecados, vivo, y fue por tu sangre preciosa, que hoy respiro, 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 de nuevo me diste aliento para alabarte, arrepentido de mis pecados, vivo, y de nuevo
pecados. Vivo y fue por tu sangre preciosa, que hoy respiro. Y de nuevo me diste aliento para alabarte, arrepentido de mis pecados. Vivo y de nuevo me diste aliento para alabarte, arrepentido de mis pecados. Vivo y fue por tu sangre preciosa, que hoy respiro. Amén, hermanos. Voy a pedirles nuevamente a que se pongan de pie. Vamos a abrir el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Así como lo vayan encontrando, le voy a pedir nuevamente que se pongan de pie. Vamos a leer del versículo 5 al 15. Mateo 6, del 5 al 15. Puesto de pie, hermanos. Esta lectura la vamos a hacer alternadamente. Dice la palabra de Dios y como siempre en el último versículo nos unimos. Dice el versículo 5: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén, hermanos. Sus lugares, hermanos, por favor.
Bueno, los niños pueden salir, pero creo que ya salieron, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? Hace un momento que estábamos entonando los cantos que nos dirigieron nuestros hermanos de la alabanza, estaba yo recordando cuántos pecados Dios me ha perdonado. Y creo que son muchos, demasiados. Cada vez que le he fallado, pido perdón y Dios promete perdonarme, me lo ha dicho, y constantemente vuelvo a fallarle y Dios me perdona. Sin embargo, es algo que de lo que sí debemos de ser conscientes, o yo debo de ser consciente, ¿verdad?, de no volver a caer en la misma situación. Y Jesús, nuestro Señor, nos ha dejado una enseñanza muy grande, muy clara sobre este tema. No sé cuántos de ustedes se sepan de memoria, o si hay alguien aquí que se sepa de memoria el Padre Nuestro. ¿Alguien puede recitarlo de memoria? Bueno, no sé si hay alguien aquí que sí profesó la religión católica en algún momento y que le mandaron en alguna situación. Bueno, te toca rezar 5 o 10, 15 Padres Nuestros, ¿verdad? Entonces había que memorizarlo. Si usted lo hizo en algún momento, hermana Socorro, y ahorita lo recuerda, se lo sabe de memoria, ¿sí? ¿Quiere compartirnos? Amén. Una oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Gracias, hermana Socorro. Hay muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesús que nosotros, y digo nosotros, me incluyo, hemos memorizado en algún momento, pero probablemente no hemos reflexionado y analizado ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Cuántas personas no hay que han recitado el Padre Nuestro muchas veces y sin embargo les cuesta mucho trabajo perdonar? Es difícil perdonar, hermanos. Sin embargo, es un mandato que dejó nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? No cierres tu Biblia. Si ya la cerraste, ábrela, porque vamos a meditar en este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15. En alguna otra ocasión, en otro de los evangelios, en el Evangelio según San Lucas, se narra en el capítulo 11 que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y también hemos visto de qué manera Jesús comienza a decirles, y también hace alusión a esta oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Sin embargo, hermanos, cada vez que nosotros hablamos acerca de la oración, hay más posturas y prácticas extrañas, contrarias a la tradición cristiana. Y no solo eso, muchas veces estas prácticas y posturas son ajenas a lo que dice realmente la palabra de Dios. Nosotros como cristianos creemos que la oración es algo fundamental y también esencial en nuestras vidas. ¿Sí lo creemos así, hermanos? Es una práctica habitual que debiera ser constante en nuestro diario vivir. Nosotros creemos que la oración es poderosa para transformar nuestras vidas y obrar en nuestros corazones, pero no solo en mi corazón, también en el corazón de ustedes, de la iglesia, del cuerpo de Cristo.
¿Para qué? Para que en todo momento se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo he hecho mi voluntad antes que la de Dios? Yo sí lo he hecho. Y no lo digo con orgullo, ¿verdad? Creo que es la realidad. Muchas veces yo sí he hecho mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Sin embargo, la enseñanza que la palabra de Dios nos trae el día de hoy es que nuestro deseo debe ser siempre que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, entonces el día de hoy vamos a recordar algo que ya sabemos, que ya conocemos, y sin embargo muchas veces hemos hecho, debo decir, yo he hecho a un lado y he hecho mi voluntad. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? Hemos reflexionado en esto, lo hemos analizado, nos hemos preguntado. Hay muchas cosas que de pronto practicamos y sin embargo vuelvo a decir, hermanos, la oración bíblica, como nos lo enseña el Señor Jesús, como lo vemos narrado en los evangelios, es de la siguiente manera. La oración bíblica se dirige al Padre. Nosotros oramos a Dios, al Padre, ¿sí? Pero siempre que oramos no lo hacemos en nuestro propio mérito, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él es el que puso el camino para poder llegar al Padre, para que tengamos acceso al Padre. Entonces nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios también que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nosotros podamos hacer nuestras oraciones de forma correcta. Entonces no es bíblico y tampoco es correcto orar y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque entonces si vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién nos dirigimos? Recuerden, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el que nos enseña, el que nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces la única vez que Jesús ordenó se utilizara esta frase o esta fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es al momento de bautizar, porque eso es un testimonio público de que las personas se están acercando o se están uniendo a la fe cristiana, se convierten en seguidores de Jesús. Entonces lo hacemos así como lo ordenó el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en nuestra oración no oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque entonces ¿a quién le oramos? ¿Sí? Bueno, espero que sí me estén entendiendo, mis hermanos, y que vayamos juntos en esta reflexión. Entonces, es necesario que cuando nosotros oremos, hermanos, pensamos por qué oramos lo que oramos o por qué decimos. Nuestra oración tiene que ser pensada, reflexionada, analizada. No podemos decir nada más palabras por decirlas y a ver qué se nos ocurre o qué se me viene a la mente en ese momento. Muchas veces yo les he dicho o he sugerido a algunos hermanos que me dicen: pastor, pero es que yo cuando oro, pues no puedo ni siquiera 1 minuto, 2 minutos y ya no sé qué decir. Una vez a un joven, a un adolescente fue que le dije, y de ahí lo sigo sugiriendo: agarra una libreta y como si tuvieras un diario. Hay algunas personas que sí tienen la costumbre de escribir en un diario, ¿verdad?, lo que hicieron durante el día. Bueno, entonces dirígete a Jesús de esa manera. A ver, escribe: Señor Jesús, el día de hoy yo me sentí triste porque sucedió esto. Señor Jesús, el día de hoy te quiero agradecer porque me dieron una muy buena noticia, porque mi mamá hizo el alimento que tanto me gusta. Y empiezas a narrar lo que tú quieres decir. Entonces ya después de que escribiste, léela y órasela a Dios, díselo a Dios, pero son tus palabras las que tú estás empleando y te vas a dar cuenta
de que no te vas a encontrar en ese dilema de que es que empiezo a orar y a los 2 minutos ya no sé qué decir. ¿Sí se dan cuenta? Hemos estudiado muchas veces acerca de la oración y hemos visto que podemos hacer muchas cosas con la oración, porque tristemente la mayoría de las veces hemos creído o hemos practicado que la oración es únicamente para ir y pedirle a Dios lo que necesitamos. Y no se trata de eso. La oración, ya vimos la mano de la oración, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que agradecer a Dios. ¿Hay algo que agradecer a Dios, hermanos? Mucho. ¿Cuánto tiempo te llevarías agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? Después de que agradeciste a Dios, ¿ahora qué sigue? ¿Sí se acuerdan? Alabanza a Dios. Ahora alaba a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Alaba a Dios. Después de la alabanza, ¿qué sigue? La confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados, recordemos. Siempre tenemos que confesar a Dios nuestras falsas. Es que no tengo nada que confesar hoy, ¿será? Me enojé en gran manera y me invadió el coraje, aunque no lo quise demostrar, ¿verdad? Todo el mundo se dio cuenta que yo estaba molesto, mi cara no lo oculta. Entonces, ¿no habrá que confesar eso delante de Dios? Siempre va a haber algo que confesar delante de Dios. Después, ¿qué sigue? Dijo la hermana Marta. Intercesión. Ahora sí, pidamos por las necesidades de los demás. Yo no sé si a ustedes les pasa que de pronto saben tus compañeros de trabajo, vecinos, que tú eres cristiano y te dicen, por favor, ora por mi mamá, ora por esta necesidad. Entonces vamos a interceder, o simplemente nos enteramos de algunas noticias no tan agradables. Hay que interceder por lo que está sucediendo, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora sí, finalmente, ¿qué hacemos? Petición. Ahora sí, pide por ti. Pídele a Dios por eso que tú necesitas, por eso que anhelas. Y te vas a dar cuenta que no es cierto de que a los 3 minutos ya no sabes qué decir. Entonces, es cuestión de que nos disciplinemos y que entendamos por qué oramos lo que oramos. ¿Sí? Entonces, acompáñenme, hermanos. En esta ocasión vamos a aprender o a analizar más sobre lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Oren conmigo, por favor. Bendito Dios, gracias te damos por este día que nos regalas, porque sabemos, Padre Santo, que tú lo has dispuesto para que nosotros podamos vivir agradándote. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres grande y todopoderoso, nuestro Dios único, el único que vive y reina por siempre y para siempre. Bendito Dios, gracias por todo. En este momento también venimos delante de ti, Padre Santo, reconociendo que te hemos fallado. Yo te he fallado. Perdona, Padre Santo, cada ofensa que he cometido delante de ti. Y escucha también las oraciones de mis hermanos que de la misma manera te piden, Padre Santo, que perdones sus pecados. Bendito Dios, hay tantas necesidades a nuestro alrededor. Te pedimos por lo que está sucediendo, Padre Santo, en estos países que se encuentran en guerra, con la inseguridad que ha aquejado a tantas familias en nuestro país, en nuestro estado también. Bendito Dios, brinda el consuelo y la fortaleza a esas familias que han perdido un ser querido a causa de la delincuencia, a causa del crimen que se comete diariamente. Bendito Dios, también te pedimos sanes nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y que nos ayudes a entender tu palabra una vez más y poder obedecerla en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen el hábito de orar diariamente? Qué bueno, ¿verdad? Nada más vi 1, 2, 3 manitas. Hermanos, es necesario que incrementemos nuestro tiempo de oración. En este párrafo que ya leímos hace un momento con Uri, el Señor Jesús señala la manera de orar que no es aceptable delante de Dios. Luego dice de qué manera sí es agradable delante del Padre. Y finalmente muestra un modelo de oración. Pero esto es un modelo de oración. Es como cuando nosotros decimos en las oficinas: préstame un machote para hacer un oficio. ¿Verdad? De que no todos los oficios se hacen de la misma manera. Hay un modelo a seguir, hay una forma en cómo se hace, pero no siempre va a ser lo mismo. Entonces lo mismo sucede con la oración, ¿verdad? ¿Qué elementos debe de incluir esta oración que el Señor Jesús enseñó? ¿Cuáles son las actitudes que agradan a Dios? Y en este momento, hermanos, yo quiero compartir con ustedes 3 enseñanzas de Jesús acerca de la oración. Si aprendemos esto y no lo olvidamos, mis hermanos, creo que vamos a hacer lo que a Dios le agrada. En primer lugar, ¿qué dijo Jesús sobre la oración? Nos enseñó la manera correcta de hacerlo, nos enseñó cómo hacerlo. El pasaje inicia de la siguiente manera: cuando oren, no sean como los hipócritas. Una palabra muy fuerte, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan así? Sin embargo, creo que en algún momento podemos caer en este error. No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesús no estaba mandando a sus discípulos a orar. No les dice: a ver, ustedes pónganse a orar. Jesús asume que sus discípulos tenían la costumbre de orar. Y entonces les dice: cuando ustedes oren, sabiendo de que esto ya era una costumbre y era una práctica entre los judíos, ¿verdad? Dedicar un tiempo específico para la oración. ¿Qué nos diría Jesús a nosotros cuando ores? O nos decía: a ver, ponte a orar. Como decía aquel niño, ¿verdad? Es que si yo oro 3 veces al día, ¿en qué momento? Pues cuando desayuno, cuando como y a la hora de la cena. Y si ya no cenas, pues 2 veces nada más se reduce, ¿verdad? Entonces no se trata de esas oraciones, ¿verdad? Se trata de buscar momentos a solas con Dios. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes oren, no lo hagan como lo hacen estas personas. Esto era una práctica común entre los judíos, ¿verdad? Y Jesús está dando por sentado que ellos ya estaban acostumbrados a orar normalmente 3 veces al día, por lo menos, y no tenía que mandarlos a orar en ese momento. Pero sí les dijo: no lo hagan de esta manera, porque pues hay oraciones en las calles, en los templos y en muchos otros lugares que podríamos tener. Y aquí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque creo que sí, en algún momento les comentaba, ¿verdad? No es lo mismo, hermanos, porque en una ocasión un joven de la iglesia donde yo asistía cuando fui adolescente, joven, decía: es que no podemos orar aquí en la calle, porque Jesús dijo que no lo hagamos en público. ¿En realidad eso dijo Jesús? O sea,
hay una motivación para hacerlo. Y el contexto de esta oración en la calle era porque fuimos a visitar a una persona que no nos dejó pasar a su casa, sino allí en la calle estuvimos platicando con esa persona y oramos por esa persona ahí donde estábamos. Pero la oración no era como la que está refutando aquí el Señor Jesús, que era de que, a ver, mírennos, vamos a orar todos, miren, escúchennos orar y vean qué bonito lo hacemos. No, no se trata de eso, porque hay personas que dicen, no, como no debe ser en público, entonces cuando vamos a un restaurante a comer en un lugar público, pues tampoco vamos a orar, ¿verdad? Porque pues, ¿ustedes creen que a eso se refería? No, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Se refiere Jesús a no hacerlo a la manera como lo hacían los fariseos, que en este caso era buscando llamar la atención de las personas para dar a conocer que ellos eran muy espirituales, que ellos eran los mejores, que ellos eran personas dignas de ser admiradas. Y no se trataba de esto, ¿verdad? El énfasis aquí sobre lo que Jesús está diciendo está puesto sobre la intención y la manera de su oración. ¿Por qué? Aquí está diciendo que los fariseos, a los cuales está llamando hipócritas, amaban los lugares más concurridos. Amaban los lugares a donde pasaba la gente. ¿Para qué? Para ser vistos, porque ellos querían ser el centro de atención y hacían a Dios a un lado. Ellos querían ser alabados, ellos querían ser reconocidos. Y parece ser que cuando se acercaba el tiempo de la oración, porque habían horas específicas para orar, entonces ellos donde se encontraban se apresuraban para caminar rápidamente y llegar a un lugar público para en ese momento, como eran muy estrictos a la hora de la oración, entonces aquí llegué y aquí me pongo a orar, ¿verdad? Pero para que todos me vean. No decían, bueno, pues ya estoy aquí y me quedo aquí. No, aquí nadie me va a ver, entonces me apuro para llegar a esos lugares donde sí voy a ser el centro de atención. Y esto es lo que Jesús está diciendo, espérense, no es así. No debemos hacerlo de esta manera. Jesús entonces nos enseña cómo hacerlo, ¿sí? Dice Jesús que cuando estas personas hacían esto, ellos ya tenían su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que ellos tenían? Pues que la gente los admirara, que la gente los alabara, que la gente los reconociera como los mejores. Qué bonito ora esta persona, ¿verdad? Jesús no está condenando aquí el orar públicamente o de pie, pues en diferentes partes de la Biblia encontramos que sí se han hecho este tipo de oraciones. Salomón oró públicamente y de pie delante de la presencia de Dios. También podemos ver a Nehemías, que también hizo oración en público, y no se trata de que no se haga la oración en público, ¿verdad? Lo que realmente Jesús está condenando aquí es el exhibicionismo hipócrita, así como lo llama Jesús, de los fariseos, y de la actitud de piedad que ellos querían demostrar delante de las personas para que pensaran que ellos eran muy espirituales. ¿Y cuál es la solución que Jesús está proponiendo aquí entonces para evitar este tipo de situaciones? Jesús les dice, no está bien que lo hagan de esta manera, así que ustedes lo van a hacer de la siguiente manera. Cuando oren, entren en su cuarto, entren en su aposento y ahí hablen con el Padre y díganle todo lo que tienen que decirle. Pero eso es lo que no le gustaba a los fariseos, porque ahí ¿quién los iba a alabar? ¿Quién los iba a reconocer? ¿Quién les iba a aplaudir? Es como cuando el día de hoy encontramos a personas del medio artístico o de la política, ¿verdad?, que van a hacer labor social, van a las colonias vulnerables, pero antes de ir a esos lugares tienen que convocar a los medios de comunicación para que se difunda de que ellos son muy buenas personas y están ayudando a los necesitados. No se van a esos lugares donde nadie los va a ver, porque tienen que darse a conocer. Esto es algo que Jesús no aprueba, ¿sí? A esto es a lo que se refiere cuando Jesús está diciendo que no es correcto orar de esta manera.
Jesús les dice, ¿saben qué? La solución es que tú entres a tu cuarto y ores de forma privada. Pero les vuelvo a decir, hermanos, Jesús no está diciendo que nunca debemos orar públicamente. También encontramos en la Biblia, en los evangelios, que sí, Jesús mismo oró en público también. La iglesia lo practicó en las reuniones de oración, según vemos en el libro de los Hechos. Lo que sí está diciendo Jesús es de que si oramos públicamente, tengamos cuidado de demostrar o querer que la gente nos vea con una apariencia de piedad, de espiritualidad. Tengamos cuidado con esto. Lo que más debe destacar de cualquier persona es la oración privada con el Señor. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier creyente, cualquier discípulo de Jesús, si practica la oración privada, si practica esta oración privada, entonces va a ser más importante que cualquier oración que en algún momento se tenga que hacer en público. Ok, pero también en los versículos siguientes está diciendo, en el 7, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Cuando habla de los gentiles, se está refiriendo a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que no pertenecían al pueblo escogido de Dios en ese momento, porque siempre ha habido oraciones a las diferentes deidades que las personas se han fabricado, se han inventado y a las cuales han seguido. Entonces, ¿cómo oraban estas personas? Y ahí puse una imagen, ¿verdad? Como en el ejemplo de cuando Elías y los profetas de Baal, cómo gritaban, cómo tratando de ser escuchados, de ser oídos. Y Jesús les está diciendo, no es necesario. ¿Esto quiere decir entonces que mis oraciones deben ser así de cortitas? Tampoco está diciendo eso el Señor Jesús. Está diciendo que no usemos vanas palabras o palabrería, repetir por repetir cualquier situación. Y yo les decía, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones se han inventado? ¿Cuántas oraciones que alguien más escribió y nosotros podríamos llegar el día de hoy a repetirlas únicamente por repetir, sin sentir, ni siquiera entender lo que estoy diciendo por decir? Cuando se ponen las penitencias, ¿verdad? En otros lugares que te dicen tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías y tantas no sé qué cosa. Y estás repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Y que esas personas no han leído este pasaje, me pregunto? ¿O no hemos entendido lo que realmente el Señor Jesús está enseñando? Esto es algo que ya venía haciéndose en la antigüedad, que incluso el día de hoy se sigue practicando. Una de las características entonces de estas falsas religiones es que se tienen oraciones repetitivas que aluden a lo mismo y lo mismo. Yo no creo, hermanos, y me estaba imaginando y me imagino, ¿verdad? Yo tengo un amigo, puedo tener 2 amigos, 3 amigos y ustedes también. Pero cuando estás con tu amigo, ¿a poco llegas con esa persona y le estás repitiendo lo mismo y lo mismo para poder entablar una conversación? Sería algo muy extraño, ¿verdad? Entonces, cuando tú platicas con tu amigo, con tu amiga, ¿cómo lo haces? La conversación fluye, ¿verdad? Y se da en un ambiente de confianza, se da en un ambiente de empatía muchas veces, ¿verdad? Porque tu amigo te entiende o trata de entenderte muchas veces porque le estás contando lo que le estás diciendo. Entonces, no tenemos por qué llegar con Dios entonces y utilizar lo mismo y lo mismo. Bueno, y quiero decirles, ¿verdad? Quiero aclarar que no estoy diciendo entonces que nuestras oraciones deben de ser cortitas. Lo que estoy diciendo es de que sí debe de fluir una oración como cuando hablamos con un amigo, cuando hablas con tu amiga, con alguien de mucha confianza. Jesús les está diciendo, tengan cuidado,
porque parece ser que en este pueblo, que en el pueblo de Dios, dentro de mis discípulos, ya se están contagiando con lo que hacen aquellos gentiles que no conocen a Dios, repitiendo siempre lo mismo y lo mismo. Entonces Jesús les dice, en verdad, cuando nosotros oramos, no lo hacemos porque Dios no sepa lo que vamos a pedir. Dios ya conoce todo. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Pero tengamos cuidado, tampoco eso quiere decir, ¿verdad?, de que como Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces ¿para qué acudo a Él? Sí tenemos que acudir a Él, porque eso nos ayuda a tener esa dependencia delante de Dios, a fomentar esa comunión con Dios. Aunque Dios ya conoce tus necesidades, aunque Dios ya conoce lo que tú necesitas, sí tenemos que acercarnos a Dios, pero no es necesario utilizar la vana repetición que utilizaban otras personas. Lo hacemos nosotros más bien para depender de Dios. La invitación el día de hoy, hermanos, es atendamos a las instrucciones de Jesús y oremos correctamente. ¿Sí? Ok. En segundo lugar, ¿qué dijo Jesús acerca de la oración? Nos enseñó a interactuar con el Padre. Definitivamente, hermanos, la oración es comunión con Dios. Y de acuerdo a esta verdad, nosotros podemos decir que su propósito, el propósito principal, es el ordenamiento correcto de las relaciones del ser humano con Dios. Sí necesitamos esa relación. Como ser humano yo necesito relacionarme con Dios. Dios quiere y siempre ha querido relacionarse conmigo, pero ¿de qué manera yo entonces demuestro que también tengo ese deseo de relacionarme con Dios? Entonces, la oración, hermanos, es un asunto de relaciones también y arreglos con Dios, delante de Dios. Es el hombre, el ser humano, tratando directamente con Dios. Y aquí está el modelo de la oración. Ustedes deben orar así. Versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo. Y aquí empieza Jesús a enseñar cómo debemos orar. En ningún momento está diciendo, a ver, tomen nota. Y van a repetir, bueno, en ese tiempo era difícil tomar nota, ¿verdad? Pero no es así como que memorízatelo y tiene que ser así forzosamente. Tampoco es malo que lo memoricemos, ¿verdad? No quiero que me malentiendan. Es bueno memorizar la palabra de Dios, pero la oración siempre debe de salir de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos. Por eso es una oración personal la que nosotros elevamos delante de Dios. Entonces, aquí comienza Jesús a enseñar la forma correcta de interactuar con el Padre. Dios es la fuente de toda bendición, pero nosotros, hermanos, tengamos cuidado. Les decía al inicio, nos acercamos a Dios no únicamente para pedirle a Dios, sino para tener comunión con Dios. Y decía una frase de Marcos Vidal que compartimos esta semana: hemos madurado cuando en lugar de acercarnos a Dios para pedirle, nos acercamos para tener comunión con Él. Entonces tengamos cuidado, hermanos. La oración no es únicamente una forma de pedir, pedir y pedir. Viene a mi mente cuando nosotros le pedimos a Dios que nos conceda un beneficio, que nos conceda un bien material. ¿Cuántas veces estamos acostumbrados ahora, cuando Dios ya contesta a tu oración, a mi oración, ahora vamos y agradezcámosle a Dios de la misma manera en que nos acercábamos para pedirle a Dios? Si tenemos esa costumbre, si la tenemos, qué bueno, ¿verdad? Y si no la tenemos, hay que fomentarla. Cuando llegamos al seminario, el seminario tiene un patio muy bonito, ¿verdad? Para andar en bicicleta ahí. Y mis hijos no tenían bicicleta cuando llegamos y les dijimos, pues vamos a orar para que Dios
nos conceda y podamos comprarles unas bicicletas. Y estuvimos orando, ellos se arrodillaban con nosotros para orar. Y cuando por fin se logró esto, Dios nos bendijo. También me acuerdo que les dijimos, a ver, aquí está, pero ahora hay que arrodillarnos para agradecerle a Dios, porque esto es gracias a Dios. Dios lo permitió. ¿Cuántas veces hacemos esto? O una vez que Dios ya contestó la oración, pues ya no era su deber, era su obligación, y pues hasta ahí se termina todo. ¿Cuántas personas no han venido y nos dicen, hermanos, oren por favor, por esto, por esto, por esto? Creo que la oración es más que pedir únicamente. Dios mismo es la bendición suprema de todo ser humano. Él es la principal necesidad del hombre. Y si tú no sientes necesidad de buscar a Dios, no únicamente para pedir, sino para tener comunión con Dios, para relacionarte con Dios, creo que ahí hay un grave problema, hay un error muy grande. Cuando oramos al Señor, podemos hacerlo de forma sencilla y simple. Mucha gente luego dice, es que yo no sé cómo orar. Es que no necesitas llevar un curso sobre oración. Orar es platicar con Dios, es hablar con Dios de la misma manera en que te relacionas con alguna persona, ¿sí? Y si te relacionas con una persona de confianza, lo haces todavía a gusto y te agrada pasar tiempo o momentos con esa persona con la cual tú tienes confianza, ¿verdad? Entonces, el Señor ya nos ha enseñado que no debemos orar buscando ser el centro de atención. No se trata de mí, se trata de Dios, que debemos orar en lo secreto y Dios nos va a recompensar en público. Pero, ¿qué es lo que debe contener nuestras oraciones entonces? Esta oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos nos muestra, escuchemos bien hermanos, que debemos orar por el avance del reino y después por nuestras necesidades. Primero es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Creo que esta es una declaración de confianza. A mí me da miedo perder la confianza de mis hijos. Y yo quiero que mis hijos siempre se acerquen a mí confiados de que los voy a escuchar y de que no tienen que temer por lo que ellos tengan que decirme. Y creo que todos deberíamos de fomentar este tipo de relación de confianza con nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. No es cualquier persona. La carta a los Hebreos nos enseña también, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, nos acercamos como hijos de Dios ante su presencia. No hay por qué temer. Bueno, sí, fallaste, pecaste, pero es tu Padre. Todo esto es posible porque Dios mismo nos ha adoptado como hijos suyos. Santificado sea tu nombre, una expresión de reverencia, una expresión que nos recuerda que nosotros somos humanos y que Dios es santo. Todo, Dios mismo, completamente todo el ser de Dios, su nombre es santo, apartado del pecado. Y por eso es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios en oración, tenemos que confesar nuestros pecados, porque estamos delante de ese Dios que es 3 veces santo, 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 santo. Santificado sea tu nombre. Esto no lo debemos olvidar. No estamos ante cualquier persona. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones hemos olvidado cuál es el deseo de Dios?
venga a nosotros tu reino. ¿En qué momento llega el reino de Dios a nosotros? ¿En qué momento llegó el reino de Dios aquí a este mundo? Jesús comienza su predicación y dice que se arrepientan, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios ya ha llegado, ¿verdad? Por medio del evangelio a nuestras vidas, a las vidas de las personas que fueron, que se les fue predicado. Probablemente, bueno, no hemos visto el reino de Dios en su totalidad, de forma plena, y esto solo va a suceder, ¿verdad?, hasta que el Señor Jesús vuelva, regrese nuevamente. Y ahí va a ser cuando el reino de Dios se manifieste en su plenitud completamente en este mundo. Y así queremos que suceda. Y por eso nosotros debemos tener este deseo siempre, que el reino de Dios se establezca, no solo en mi vida, ahora en la vida de esas personas que no le conocen aún. También tiene que llegar el reino de Dios a la vida de mis familiares, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo. Entonces, aquí estamos uniéndonos nuevamente al deseo de Dios por la salvación del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no se trata nada más de pedir para mí una oración? ¿Cuántas veces hemos reducido la oración únicamente a esto? Estas tres primeras declaraciones: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, deben de ser nuestras prioridades en las oraciones, porque de verdad, hermanos, nos acercamos a Dios anhelando que su reino venga a esta tierra. Oramos pidiendo verdaderamente que se haga su voluntad. Hace rato en la escuela bíblica dominical veíamos esto: qué difícil es aceptar la voluntad de Dios. Cuando tenemos un familiar, alguien muy querido que está sufriendo por alguna enfermedad, nosotros queremos su sanidad, lo anhelamos y eso le pedimos a Dios. Pero muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, y hay mucha gente que se resiente cuando Dios no contesta de acuerdo a lo que ellos pedían, y no decimos que queremos que se haga su voluntad. No, el mismo Señor Jesús dijo: no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. ¿Por qué, si Jesús se sometió a la voluntad del Padre, nosotros no queremos aceptarla? Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Debemos tener cuidado y saber por qué oramos o por qué decimos lo que oramos. Ok, continuemos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta petición nos recuerda y nos demuestra la dependencia que tenemos de Dios cada día de nuestras vidas. Ah, no, si hoy tengo el alimento, si hoy hay comida en casa, es porque yo trabajé, me esforcé mucho. Durante toda la quincena tuve que levantarme tempranito, ¿verdad? Si no, no hubiera alimento. Tiene que ver, pero nosotros reconocemos que sin Dios no es posible, ¿sí o no? Por muy trabajador que seas, si Dios no lo permite, hermanos, entonces tenemos que reconocer que dependemos de Dios. No podemos nosotros por nuestras propias fuerzas tener lo que tenemos. El hogar, el vestido, el alimento provienen de la mano amorosa de nuestro Padre Dios, y es por eso que damos gracias en cada ocasión. Lo más interesante, hermanos, lo más importante, creo yo, de todo esto que estamos hablando: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es lo que yo les decía al inicio. ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado? ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces Dios te ha perdonado?
Y dice aquí, porque nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos equivoquemos, ¿verdad? Yo creo que cada cosa que hacemos, cada vez que ofendemos a alguien, hay consecuencias. Dios nos manda a perdonar. Hay gente que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha fallado. Pero yo nunca he fallado, porque así a mí sí me gusta que la gente me perdone, pero muchas veces yo no quiero perdonar. Y si quiero que Dios me perdone, yo sí me lo merezco, pero esa persona que me dañó no merece mi perdón. ¿Cuántas veces, tal vez no lo hemos dicho de forma verbal, así como yo lo estoy diciendo ahorita, pero sin embargo esa es la actitud que ha llegado a mi vida, a mi corazón, y me cuesta trabajo perdonar a alguien más? Pero Jesús está diciendo aquí que para que el Padre nos perdone, nosotros también debemos perdonar. Jesucristo pagó el precio en la cruz, y creo que de eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no tenemos el derecho de no perdonar a alguien. Porque si nosotros actuamos de esta manera, no estamos actuando como Jesús ha actuado a nuestro favor. Si Dios pensara así como yo pienso, yo creo que pues yo no podría ser perdonado. ¿Y quién podría ser perdonado? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Entonces, hermanos, si somos discípulos de Jesús y hemos entendido que Jesús es nuestro Señor, no tenemos derecho a no perdonar a los que nos ofenden. No, pastor, pero es que usted no sabe, no ha vivido, a mí me hicieron tanto. No tenemos derecho a no perdonar a los que nos ofenden. Jesús lo está diciendo y no está poniendo cláusulas. Bueno, si te hicieron esto, entonces sí, ahí sí como que piénsalo mucho, que pasen varios años para que puedas perdonar. No, perdónanos, porque también nosotros perdonamos, se supone. Y no debería ser así, se supone, ¿verdad? Debe ser una realidad en mi vida, en tu vida. No tenemos el derecho de no perdonar a quienes nos hacen mal, porque no estaríamos actuando como nuestro Salvador. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, dice aquí. La Reina Valera de 1960 traduce el mal, ¿verdad? Líbranos del mal. Aquí dice del maligno. ¿Y quién es el maligno, hermanos? Decía mi esposa ayer, con esta pandemia del COVID, en un principio pensamos que se habían ido todos los buenos, se están yendo todos los buenos. ¿Y quiénes nos estamos quedando? Creo que los malos. Pero después cambió mi perspectiva y pensé, no, creo que sí se fueron los malos y nos quedamos los buenos. En realidad no lo sabemos, hermanos. Gracias a Dios, porque gracias a su misericordia creo que estamos aquí todavía. Sin embargo, solo Dios sabe quién es quién y por qué permite eso. Pero sí me hace recordar, hermanos, aquí se traduce líbranos del maligno, ¿no? Inmediatamente creemos que el maligno es nuestro adversario, Satanás, el diablo, y probablemente sí tiene que ver esto, ¿verdad? En una caricatura
decía un personaje, le oraba a Dios y decía: destruye al maligno, le dice. Y le cae un rayo a ese niño que pedía que destruyeran al maligno. El maligno era él. ¿No estaríamos nosotros igual, de la misma manera, hermanos? Sí, a mí me dio mucha risa cuando vi esta escena, pero sí nos debe hacer reflexionar. ¿Cuántas veces mi corazón sigue guardando rencor, odio? No, pero es que sí está justificado lo mío, ¿verdad? Porque, wow, nadie puede aguantar lo que a mí me hicieron. No te engañes. Nadie ha sufrido más en este mundo traición, odio, rechazo, más que nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, Él en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y decía mi papá: es que Él es Dios. ¿Cuántos siguen diciendo así todavía? Es que Él era Dios. No, Jesús en su condición de ser humano nos enseñó a perdonar porque Él perdonó. Cuentas claras. Esta oración, hermanos, es una súplica para que Dios cuide todo nuestro ser, de nuestro propio corazón, que muchas veces es pecaminoso, que se ve tentado constantemente. Y el pecado es destructivo, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Necesitamos ser librados de nosotros mismos muchas veces. Cuando oramos, ¿cómo lo hacemos? ¿Creemos que es Dios quien sustenta nuestra vida? ¿Oramos agradecidos por esto? ¿Oramos para que Dios nos dé gracia para perdonar a quienes nos dañan, a quienes nos han roto el corazón, a quienes nos han decepcionado o a quienes nos odian muchas veces? Yo soy muy bueno para recomendar, ¿verdad? Y decir: pero cuando yo no puedo, debo de pedirle a Dios que me ayude, que me dé la fuerza, porque en mis propias fuerzas yo no quiero perdonar a esos que me han hecho daño, a aquellos que me odian, a aquellos que siguen hablando mal de mí. ¿Quién es el más dañado cuando no perdonas? El que sigue guardando el rencor, el odio. Es que no es rencor. Espérate, fíjate tu vida cómo está. ¿Por qué vives infeliz? Sé feliz. Suelta todo eso. Suéltalo. Lo sigues guardando. ¿Seríamos capaces de no perdonar a otras personas si Cristo ya perdonó a esas personas? Oramos a Dios para que Él nos libre de nuestro malvado corazón. ¿O cómo lo hacemos? Creyendo que los demás son los malos y yo siempre voy a ser el bueno, ¿verdad? Si hicieran una novela acerca de mi vida, wow, yo sería el héroe de la historia, porque no hay nadie más bueno que yo y todo el mundo me trae mala fe, ¿no? Yo soy la víctima. Cuidado, tengamos cuidado con esto. Nadie es víctima aquí. Todos somos pecadores. Por eso Jesús nos enseñó a hacerlo de esta manera, porque nos conoce, sabe quién eres tú, sabe quién soy yo. Por último, y volvemos a hablar nuevamente de lo mismo, nos enseñó a perdonar. Ya lo dijo en la oración modelo, pero en el versículo 14 otra vez lo vuelve a recalcar, se pone un énfasis. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Ojo, mucho ojo, porque si tú no has perdonado y crees que Dios ya te perdonó, entonces es para pensar,
Para venir delante de Dios tenemos que hacerlo de la mejor manera, de forma transparente, clara. Una vez más, aquí se recalca el tema importante y principal. El propósito de la oración es que el hombre pueda vivir en comunión con Dios, de modo que Dios pueda obrar en el hombre y el hombre pueda vivir en comunión con Dios. Recuerdo mucho este himno, amémonos de corazón. ¿Cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? Creo que ya no todos lo conocen, ¿verdad? Sería bueno volver a recordarlo. Dios no escucha la oración. Bueno, son palabras en sentido figurado, ¿verdad? Claro que sí las escucha, pero a lo que se refiere es de que Dios no está de acuerdo con que vengamos en esa actitud. Versículos antes, en el capítulo anterior, este pasaje que estamos leyendo del Padre Nuestro va incluido dentro del Sermón del Monte que Jesús predicó a sus discípulos. Y en el capítulo 5 nos sigue hablando del amor hacia los enemigos. Si ustedes aman solamente, versículo 46 del capítulo 5, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Es que ya no lo puedo ver. Bueno, no te digo que lo hagas parte de ti nuevamente, ¿verdad? Es bueno tal vez tomar distancia, pero no seguir con esos sentimientos. Porque la persona que sigue guardando esos sentimientos es la peor dañada. Pero así quieres vivir. Todos estos motivos de oración, hermanos, deberían estar en nuestras peticiones de oración. Pero nuestra condición pecaminosa no pone en primer lugar las peticiones que Dios nos manda aquí, sino que generalmente pone en primer lugar nuestras necesidades y luego nos enfocamos en todo lo demás cuando debería ser al revés. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza de Jesús? Creo que en todo esto que hemos venido leyendo, analizando, podría yo decir, bueno, hay varios aspectos en la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: la gloria de Dios, su reino, la provisión diaria material. Pero después de todo esto, a ver, ahora sí, veamos cuál es la parte principal de todo esto. Al final de la oración, Jesús sigue hablando como si hubiera habido solo un elemento en toda la oración cuando dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Parece que el propósito de esta enseñanza sobre la oración es enseñar sobre la necesidad del perdón, especialmente como condición para la verdadera oración. No nos equivoquemos, hermanos. Probablemente hemos estado orando sin haber perdonado a alguien, creyendo que no pasa nada. Sí pasa. Y vuelvo a recordar, yo debo analizar y digo, me he fijado que muchas veces he actuado mal. ¿Y tú te has preguntado esto? Que tú actúas mal muchas veces. ¿Te crees mejor que el otro a quien te cuesta trabajo perdonar? Porque esto tiene que ver con esa falta de perdón. El hecho de no perdonar a alguien tiene que ver con el ego, con el orgullo. Así que si tú no quieres perdonar, estás demostrando orgullo y una falta de amor. No tiene sentido para alguien que dice ser hijo de Dios y que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Qué crees? ¿Necesitas perdonar a alguien?
O tal vez alguien necesita tu perdón. Aunque esto también puede ser el caso, ¿verdad? Pero si tú necesitas perdonar y necesitas ser perdonado por no haber perdonado hasta aquí, yo te quiero decir esta mañana, no dudes en perdonar, no te hará daño, es importante. No creas que Dios es indiferente a esto. Tu pecado, tu enojo, tu rencor que sigues guardando y no lo quieres soltar, es un pecado peligroso. Según Mateo 5, 21 y 22. Quiero leerles lo que dice. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Tu reconciliación es más importante y más urgente que tu ofrenda delante de Dios. Según Mateo 5, 23 y 24, ¿verdad? Dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. La única manera en que tú puedes ser liberado es perdonar. Yo te invito a que lo pruebes. Vas a quedar contento, satisfecho de haberlo hecho. Y verás cómo de nuevo Dios devuelve a tu vida la confianza, la felicidad, y eres libre de esas cadenas que te siguen atando porque tú no quieres perdonar. Quiero terminar, quiero concluir. Lo que el hombre debe buscar en la oración es tener comunión con Dios. Pero ¿cómo podemos tener comunión con Dios si yo no quiero perdonar? Antes que algo que Dios nos pueda dar. No buscamos a Dios únicamente para que resuelva nuestros problemas. Debemos buscar a Dios para tener comunión con Dios. El propósito de la oración, entonces, hermanos, es que se cumpla la voluntad de Dios. Y definitivamente el principio fundamental que Jesús enseña aquí es que no debemos hacer que nuestras prácticas religiosas algo para que los demás nos vean, sino para que Dios se agrade de lo que hacemos. Somos nosotros, soy yo quien necesita cambiar. Somos nosotros los seres humanos quienes debemos adaptarnos, unirnos a la voluntad de Dios, y no es Dios quien necesita adaptarse o adecuarse a lo que yo quiero. ¿Sí se dan cuenta? Tengamos cuidado. Necesitamos cambiar nuestra voluntad de acuerdo a sus deseos, no su voluntad cambiada de acuerdo a nuestras oraciones. Recordemos, ¿qué dijo Jesús sobre la oración? No lo olvidemos. Nos enseñó cómo debemos hacerlo. ¿Sí? Nos enseñó a interactuar con el Padre, pero también nos enseñó a perdonar. Mi oración, hermanos, es de que ninguno de nosotros siga albergando malos sentimientos en contra de alguien, por mucho daño que te haya hecho. Jesús, Dios, nos pide y nos enseña a perdonar. Quiero invitarles a que se pongan de pie y tomemos ahora un momento de silencio delante de Dios y preguntémosle si hay alguien a quien tú deseas o debes perdonar. Yo quiero invitarte a que decidas hoy mismo perdonar a esa persona delante de Dios, delante de nuestro Señor.
Quiero invitarte a que al salir de este lugar vayas y busques a esa persona, te reconcilies con él, con ella. No depende de él, no depende de ella, depende de ti. Tú no vas a cambiar a esa persona. Tú sí puedes aceptar cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito Dios. Gracias por tu palabra. Bendito Dios. Gracias por tu enseñanza, que es la guía que necesitamos para poder vivir correctamente aquí en este mundo. Yo sé y estoy seguro que estás interesado en nuestras relaciones con los demás, contigo mismo, y por eso nos recuerdas lo que debemos hacer. Bendito Dios, tú conoces mi vida, conoces la vida de cada hermano, hermana, cada hijo tuyo que se ha dado cita en este lugar el día de hoy. Bendito Dios, te ruego que tu Santo Espíritu siga obrando en mi vida, en la vida de cada hijo tuyo, en la vida de cada hermano que integra esta iglesia. Tú quieres que estemos limpios delante de ti, pero esa falta de perdón que yo he querido guardar porque me gusta, me deleito, es lo que estorba mis oraciones, es lo que estorba mi comunión contigo. Perdóname, bendito Dios, perdona a tus hijos. Yo no sé, yo no los conozco, tú sí sabes, Padre Santo, y sabes por qué en este momento ellos o cada uno de nosotros está escuchando esta palabra que tú nos has dejado. Yo estoy seguro que tú deseas nuestro bienestar, deseas el bienestar de tu pueblo, de tus hijos, y por eso nos recuerdas lo que debemos hacer. Cuentas claras contigo, pero si yo no obedezco lo que tú dices, Padre Santo, no puedo estar en comunión contigo. Ayúdanos, escúchanos, perdónanos, lo necesitamos. Danos el valor suficiente, la determinación necesaria para poder buscar a esa persona a la que no he podido perdonar. Con mis propias fuerzas no puedo, por eso necesito que tú me ayudes, bendito Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Ayúdanos a anhelar verdaderamente que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en esta tierra como se hace en el cielo. Gracias por el pan nuestro de todos los días. No nos hemos quedado sin comer gracias a que tú provees en nuestras mesas. Perdona nuestras ofensas. Gracias por recordarnos que nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Fortalece nuestro espíritu para no caer en la tentación y ser librados del mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos tarea.